one. Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema del reglamento interior del Registro Agrario Nacional. El Registro Agrario Nacional, y vamos a comprenderlo así, es básicamente la institución en donde se van a llevar a cabo los registros de las sucesiones de los ejidos y parcelas. Si bien puede parecer un poco complicado, en realidad no lo es. Voy a poner un ejemplo que sucede en la materia civil y que perfectamente eh, puede ayudar a comprender un poco mejor el Registro Agrario Nacional. Independientemente de lo que ahorita vayamos a ver, es bueno que tengamos una visión general de qué es el registro agrario. Bien, en materia civil, cuando hablamos de propiedad privada, muchos de ustedes seguramente se habrán dado cuenta con sus familias, contigo o con personas allegadas, que literalmente existen notarios que llevan a cabo las escrituras públicas. Pero estas escrituras o estos documentos no solamente quedan integrados, en el tema de la propia notaría, en los registros de la notaría, sino que también al mismo tiempo tiene que existir un registro que pueda controlar el Estado. En este caso, la institución en donde se llevan a cabo los registros de los diferentes actos de las personas particulares en sus propiedades privadas es el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. El registro público de la propiedad y del comercio precisamente tiene ese objeto, el poder ir regulando y teniendo todos los datos certeros. De que absolutamente todas las personas que vendan o bien que tengan algún tipo de contrato de arrendamiento o hipoteca o que hagan una compraventa, queden registrados esos movimientos en el registro para que en un tiempo posterior, si es que llegara a ser el caso de que existiera algún conflicto por alguno de estos contratos, el registro sacará sus datos y entonces con eso se solucionará el problema. En el caso del Registro Agrario Nacional, funciona de manera similar, con algunas diferencias, pero funciona de manera similar. Es decir, en la materia ejidal, en la materia agraria, todos los movimientos que se lleven a cabo en situaciones de en situaciones de ¿cómo explicarlo? En situaciones de los ejidos o de las parcelas, supongamos, bueno, yo soy propietario de un ejido y quiero o necesito un poco de dinero o necesito dinero. Bueno, de alguna manera haré un contrato con otra persona, no sería compraventa. En materia agraria se llama el certificado de cesión de derechos parcelarios, que más o menos es similar a lo que existe en materia civil con una compraventa. Aquí no se llama compraventa, aquí se llama contrato de cesión de derechos parcelarios. Entonces, mis derechos sobre el ejido los voy a pasar a un tercero y él, por esa actividad o por ese acto, me va a dar un pago. Bueno, eso, lo del pago, lo del dinero es indiferente en este caso. Lo que sí es importante es qué pasa con ese certificado de cesión de derechos. Pues más o menos ese certificado de cesión de derechos y después el título parcelario será lo que en materia civil tenemos como la escritura. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Ese certificado parcelario o ese contrato de cesión de derechos parcelarios quedará registrado en el Registro Agrario Nacional. Si es que existiera algún conflicto entre particulares o entre ejidatarios por ese ejido o por esa parcela, el propio registro dirá, ¿saben qué? Aquí están mis registros y con esta situación se llevará a cabo la solución de este conflicto. Entonces, para que se den una idea de lo que vamos a ver en términos generales en esta clase, vuelvo a repetir, en materia civil tenemos al Registro Público de la Propiedad, en materia agraria tenemos al Registro Agrario Nacional, tenemos estas dos grandes dependencias.
Entonces tenemos esta primera parte. Disposiciones generales del reglamento tiene por objeto establecer normas de organización y de funcionamiento del Registro Agrario Nacional como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, con autonomía técnica y presupuestal conforme a las atribuciones y facultades que expresamente le confiere la ley agraria, otras leyes y reglamentos. Ahora fíjense, esto es algo muy importante, la organización del Registro Agrario Nacional, así como su funcionamiento. Es decir, este reglamento que tenemos en este momento nos va a empezar a tipificar, primero, cuáles son los objetivos del registro agrario y en un segundo término, cuáles son los alcances y qué es lo que tiene que hacerse. Entonces, eso es algo muy importante y sobre todo también cómo se tendrán que llevar los registros de todos los movimientos que se van teniendo de los ejidos y parcelas, así como también en algunos casos de actos de asamblea de los propios núcleos ejidales que tengan que ver con la trascendencia de todos los ejidos dentro de un núcleo. Pero bueno, ahí se van a llevar a cabo. Entonces, si a lo mejor tú dices, por ejemplo, bueno, voy a adquirir un ejido, pero no tengo certeza si el que me va a vender es el verdadero dueño o el verdadero propietario del ejido. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ir al registro agrario, vas a verificar en sus libros o en sus registros si es que la persona que te está pues dando el ejido es en realidad el verdadero titular de los derechos ejidales. Entonces, es muy funcional en realidad el registro agrario. Ahora, con el objeto de lograr el control de la tenencia de la tierra y de la seguridad documental respecto de los predios rústicos, el registro tendrá a su cargo las funciones registral de asistencia técnica y catastral, de conformidad con lo dispuesto por la ley y sus reglamentos. Asimismo, el registro tendrá a su cargo las funciones de resguardo, acopio, archivo y análisis documental del sector agrario, necesarias para el conocimiento de los problemas, la identificación de las acciones y la evaluación de la gestión agraria. La función registral se llevará a cabo mediante las actividades de calificación, inscripción y certificación de los actos y documentos en los que consten las operaciones relativas a la propiedad ejidal y comunal. Entonces volvemos a para esta parte. Van a existir registros y esos registros van a estar certificados. Vamos a hacer una pausa en este artículo y vamos a ver cómo es que se llevan estos registros. Si alguno de ustedes, a través de sus diferentes tíos o familiares o padres o hermanos, tiene su escritura pública, se habrá dado cuenta que en un tiempo posterior, eh, cuando llegan a tener conflictos respecto de la propiedad, tienen que ir a verificar al registro público de la propiedad. Y cuando tú vas al registro público de la propiedad, te sacan unos libros, ¿no? Unos libros en donde en su contenido existen las diferentes escrituras públicas de diversos predios. Y ahí tú los vas a consultar y entonces vas a verificar qué pasa con tu escritura. En el caso del registro agrario sucede exactamente similar, es decir, ahí también tienen registros a través de libros. Entonces, tu documento de certificado parcelario o tu contrato de cesión de derechos parcelarios tiene que constar al mismo tiempo dentro del registro agrario nacional, en esos registros. Y obviamente, pues eso lleva o conlleva a que tengamos una operación o una eh, certeza de todos los actos que se van realizando, así como también, en caso de existir conflictos, que estos puedan resolverse a través de los datos del propio registro. Ahora, fíjense lo que dice, a los terrenos nacionales y denunciados como baldíos, a las colonias agrícolas y ganaderas, a las sociedades rurales y a las sociedades mercantiles o civiles propietarias de las tierras agrícolas, ganaderas o forestales, así como las relacionadas con la organización social, económica y de los núcleos agrarios, porque esto también es algo muy importante. En materia agraria no solamente hablamos en cuestión de ejidos y parcelas. Por ejemplo, aquí tenemos sociedades mercantiles. Yo la clase pasada les había dicho que con la reforma del presidente Carlos Salinas de Gortari, ahora los núcleos, los propios ejidatarios pueden celebrar actos con empresas o con particulares. ¿Qué es lo que sucede? Estos contratos tienen que estar también o tienen que registrarse dentro del registro agrario nacional. Ahí deben de constar, obviamente, para evitar cualquier tipo de conflicto. Y en dado caso de que existiera conflicto, este registro sirve como base para poder dar y decir que los contratos cumplen o no cumplen con
con la normativa establecida, porque también recuerden que en la clase pasada que vimos la Procuraduría Agraria puede servir como negociador de los ejidos y las empresas a la hora de celebrar contratos, a efecto de que en ningún momento se vulneren o se menoscaben los derechos en materia agraria. Entonces es algo muy importante. Ahora fíjense, el registro será público y cualquier persona podrá obtener información sobre sus asientos y de conformidad con lo expuesto en el artículo 97 de este reglamento. Y tenemos lo siguiente. En ese sentido y en esa postura, lo que vamos a hacer es que el hecho de que el registro sea de manera pública implica que cualquier persona, y tal como lo dice el artículo, aunque no seas propietario del ejido, vuelvo a repetirlo, aunque no seas propietario del ejido, aunque no tengas a lo mejor nada que ver con el ejido, es más, ni siquiera es tu familiar el propietario del ejido, no importa. Si tú quieres saber acerca de los títulos que en este caso se tienen registrados respecto de las diferentes tierras ejidales, lo puedes ir a hacer. Así como también, si es que existe un contrato, también lo puedes revisar allí. Por eso dice es de carácter público. No hay una distinción en el hecho de que solamente el propietario del ejido pueda venir a consultar sus datos. No, cualquier persona puede ir a consultar datos ante ese registro. Y eso es algo muy bueno en ese sentido. Derivado de la función registral y del registro, se inscribirá y resguardará los documentos en que consten los actos jurídicos a que se refiere el artículo 4 de este reglamento. Cuando los actos a que se refiere la ley y este reglamento deban inscribirse en el registro y no se inscriban, solo se obtienen efectos entre los otorgantes, pero no podrán producir perjuicio a terceros, quienes sí podrán aprovecharlos en lo que les fueren favorables. Fíjense, la función de asistencia técnica comprenderá la expedición de normas y especificaciones técnicas, así como la ejecución de los trabajos técnicos. El registro tendrá a su cargo el Catastro Rural Nacional para llevar a cabo el control de la tenencia de la tierra y de los núcleos agrarios, de los terrenos nacionales y los denunciados, como baldíos de las colonias agrícolas y ganaderas, así como de las sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras agrícolas o ganaderas o forestales. Asimismo, el Catastro Rural Nacional podrá contar con la información catastral necesaria a fin de proporcionar a las entidades federativas los elementos técnicos y legales necesarios que permitan la identificación de las superficies que excedan los límites máximos establecidos en la pequeña propiedad. Y aquí viene algo muy importante, fíjense, para el mejor desarrollo de las funciones registrales y catastrales en materia de control de tenencia de la tierra, los notarios públicos y los registros públicos de la propiedad y del comercio deberán dar aviso al registro de, y aquí viene algo muy importante, un notario puede celebrar actos de materia agraria, sí, sobre todo cuando tiene que dar el tema de la fe pública. Estos contratos de cesión de derechos parcelarios a veces tienen que tener esta fe pública. Sin embargo, la ley agraria ahí no dice, no establece de manera específica qué funcionario es el que te tiene que otorgar la fe pública. Entonces, como no te lo dice, puede ser cualquier funcionario que tenga fe pública. En este caso, quien tiene fe pública normalmente lo tienen los notarios. Pero no son los únicos. Por ejemplo, también los propios ayuntamientos tienen fe pública y eso es muy usual. Por ejemplo, cuando tú celebras un contrato en donde dices, bueno, voy a vender este ejido, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor en ese municipio no existe notaría. Entonces, ¿qué haces? ¿Quién de los funcionarios que están en ese municipio sí la tienen? El presidente municipal. Entonces, ¿qué pasa? El presidente municipal o el secretario de la presidencia municipal a veces son quienes dan esa fe pública para que los contratos tengan una perfecta validez. Pero si es el caso, en dado caso de que se lleven a cabo operaciones, tienen que establecer estas siguientes. Y dice, las operaciones relacionadas con la propiedad de origen ejidal o comunal, es decir, si un notario lleva a cabo la celebración de un contrato de cualquier naturaleza respecto de un ejido, este notario tiene la obligación de avisarle al Registro Agrario Nacional, de decirle, ¿sabes qué? Tenemos esta situación, tenemos una operatividad importante en donde, pues lo que vamos a hacer o lo que tenemos es que básicamente todos los títulos o todos los certificados o todos los documentos oficiales
en general, pues van a estar registrados en el Registro Agrario Nacional. Entonces, por lo tanto, el notario tiene la obligación de darle aviso al Registro Agrario Nacional. ¿Sabes qué? Celebré un contrato de arrendamiento. ¿Sabes qué? Hice un contrato de cesión de derechos parcelarios. ¿Sabes qué? Todos los contratos, todos los actos que se lleven a cabo a través de una notaría tienen que darle aviso al Registro Agrario Nacional. Por otra parte, las operaciones sobre conversión de propiedad de dominio pleno a propiedad ejidal, que eso también es muy usual. Fíjense, y ustedes se habrán dado cuenta de esto hace tiempo, que incluso con la reforma del 90, también del presidente Carlos Salinas de Gortari, los propios ejidos pudieron convertirse en propiedad privada. Esto es gracias a esa reforma del 90. Bueno, ¿qué sucede? Si en dado caso se hace esto, también le tienes que dar aviso al registro agrario. ¿Sabes qué? Hay un ejido que ya dejó de ser ejido y ahora es propiedad privada, entonces te aviso de esta naturaleza. Aunque para ese trámite el notario no puede actuar solo o el registro público de la propiedad del comercio no puede actuar solo. Tiene que entrar ahí otra institución, que en este caso es la que regula la tenencia de la tierra, pasa ese trámite, pero al final el que expide el documento pues es el notario, ¿no? Entonces también vienen esas situaciones. Después dice, las operaciones de adquisición de tierra rústica por sociedades mercantiles o civiles, que eso también es algo muy importante. ¿Las sociedades mercantiles pueden comprar ejidos? La respuesta es no, no pueden. Entonces, por lo tanto, ¿qué sí pueden hacer? Celebrar contratos de arrendamiento. En ese caso de que logren adquirir predios a través de esta situación, también tendrán que darle aviso al Registro Agrario Nacional. ¿Sabes qué? Celebra un contrato de arrendamiento con un ejidatario o bien con un núcleo de población ejidal, y ahí es donde necesito avisarte que, bueno, hay un contrato de por medio. Entonces, también el registro ahí tiene que tener pues esta situación. Por otro lado, también tenemos, y dice, las operaciones de traslado de dominio de terrenos rústicos a sociedades mercantiles o civiles, que en este caso, bueno, ahí ya estamos hablando de las tierras comunales, que también es diferente un poquito a la tierra ejidal, lo estaremos viendo en otras clases, pero al final de cuentas sigue siendo materia agraria, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando pasa esto, bueno, también cuando una sociedad mercantil adjudica, tiene que darle aviso al Registro Agrario Nacional. Ahora fíjense, asimismo, los fedatarios públicos darán aviso al registro y en las listas de sucesión en las que hayan intervenido y que contengan disposiciones sobre derechos agrarios, parcelarios y de uso común. El registro constituirá el Archivo General Agrario, encargado de la custodia, clasificación y catalogación de los documentos en materia agraria, con el objeto de facilitar la organización y consulta de dicha información. El registro, para el mejor desempeño de las funciones, podrá solicitar de las autoridades federales, estatales y municipales de información estadística, documental, técnica, catastral y planificación que requiera de conformidad con el artículo 154. Fíjense, el registro promoverá a través de la Secretaría los acuerdos de coordinación entre las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones en la materia. De igual manera, se establecerán los mecanismos y acciones de colaboración y de coordinación de las autoridades estatales y municipales, que eso también es algo muy cierto. En este caso, el registro tiene que llevar a cabo con la Secretaría de la Reforma Agraria, llevar a cabo las acciones que tienen un impacto pues de manera ambiental, sobre todo cuando hablamos acerca de regulaciones, cuando hay apoyos y bueno, todo lo demás. Ahora, fíjense cómo está organizado, esto es algo muy importante, cómo se organiza el registro público, registro agrario nacional. Y en este caso, el título segundo de la organización administrativa nos dice cómo es que está literalmente integrado, ¿no? Nos va a decir todas las dependencias. Y tenemos lo siguiente, dice, para el ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos de su competencia, el registro contará con las siguientes unidades administrativas. Una primera parte, dirección en jefe. Él es el máximo titular, pero solo del registro agrario, no de otra dependencia, solo del registro agrario. Segundo, dirección general del registro, dirección general de titulación y control documental, dirección general de catastro rural, dirección general de asuntos jurídicos, Dirección General de Finanzas y Administración y la Dirección General de Delegaciones y Delegaciones, Unidad de Contraloría Interna y demás. Ahora, fíjense, asimismo, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, el registro contará con las direcciones del área, subdirecciones, jefaturas y de departamento, oficinas registrales y demás módulos que se requieran de conformidad con el presupuesto aprobado. El registro por conducto de sus unidades administrativas realizará sus actividades de manera programada con base a las políticas que, para el logro de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial, establezcan el secretario de la Reforma Agraria.
En este caso, ¿quién es el jefe de este gerente en jefe? Pues es el secretario de la Reforma Agraria. Eso es algo, vamos, usual, él es al que le deben de rendir cuentas, ¿no? También porque el secretario de la Reforma Agraria también va a estar pendiente de la diferente regulación pues en materia agraria. Vamos a estar ahí en una situación bastante conexa, pero es importante que exista esta colaboración y sobre todo que lleven a cabo las acciones. Por otro lado, fíjense, tenemos esta parte, dice, el registro estará a cargo del director de jefe nombrado, ¿no? Removido libremente por el titular del Ejecutivo Federal, que en este caso pues, es el presidente de la República. Y esto es algo importante también. En esos casos, cuando hablamos acerca de que el presidente de la República es quien nombra, es porque también ellos llevan a cabo situaciones en donde en donde la aprobación, porque es el nombre correcto, la, la aprobación, pues es precisamente del propio presidente de la República cuando se hacen estos nombramientos. Entonces, vamos, ahí hay bueno, quien le propone es el secretario de la Reforma Agraria, pero al final quien autoriza el nombramiento es, pues es el presidente de la República. ¿Cuáles son sus acciones para ir un poco agilizando la clase? Pues si no, todavía me falta mucho por ver. ¿Cuáles son las acciones principales de ese director en jefe? Dirigir y coordinar las actividades y funciones atribuidas al registro, ser depositario de la fe pública registral y ejercitarla por sí o a través de servidores públicos que con base a este reglamento se determine, expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios que requiera. Expedir las circulares y señalamientos que contengan instrucción y criterios para la mejor prestación de los servicios a cargo del registro y autorizar los que pidan las direcciones generales. Autorizar la apertura de la clave del sistema informativo para realizar la inscripción del acuerdo de asamblea, de adopción de dominio pleno y la expedición de títulos correspondientes. Expedir los lineamientos que permitan proporcionar la seguridad documental en los procesos de regulación de la tenencia de la tierra, conforme a lo expuesto que la ley y de los demás reglamentos se establezcan. Dictar las disposiciones para la operación y administración del Archivo General Agrario, para el procesamiento y expedición y certificación de títulos, planos y demás documentos, emitir en coordinación con la Secretaría las disposiciones para operar y mantener actualizado el sistema de información del sector agrario, ordenar los trabajos técnicos que sean requeridos por la Secretaría, así como proporcionar la información oficial de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que le requieran. Expedir las normas y especificaciones técnicas de operación y los lineamientos para la prestación de los servicios técnicos necesarios para el ordenamiento y regularización de la propiedad rural que van a observarse, solicitar a autoridades federales y estatales la colaboración estadística, documental, técnica y catastral, porque eso también es algo muy importante. Y esto tiene que ver con el tema de la reforma agraria. Hace tiempo, cuando el presidente Lázaro Cárdenas, pues en pocas palabras, llevó a cabo este tema de la reforma, sí tuvo ¿cómo explicarlo? Una situación en donde literalmente todos los ejidos que se dieron, y por así llamarlo, el del número total de ejidos que se dieron, hoy en día ya no existen los mismos. Y esto es porque los ejidos, muchos ejidos que habían sido otorgados por la reforma agraria y que se siguieron otorgando porque la repartición terminó hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se convirtieron en propiedad privada cuando las poblaciones de las ciudades pues prácticamente fueron acrecentándose. Y esto es una realidad. Las ciudades, tal y como las conocemos hoy, muchas de ellas han absorbido núcleos ejidales. ¿Por qué? Porque la población ha aumentado en demasía. Y aquí pondré un ejemplo. Tan solo en la Ciudad de México viven cerca de 10 millones de personas en el Distrito Federal. Pero aparte, habría que contar a las personas que viven alrededor del distrito, que se aproxima o más o menos se calcula
que son otros 15 millones de habitantes. Es decir, por eso es una super mega ciudad. Pero para que pasara esto, muchos de los núcleos ejidales pues tuvieron que desaparecer. Obviamente la Ciudad de México no siempre ha sido así de poblada, sino que a principios del siglo XX, pues en realidad no vivían más que como 3 millones o 2 millones de personas en la Ciudad de México, es decir, era una población mínima y toda la zona que hoy conocemos como zona conurbada, que es el Estado de México, pues simplemente eran terrenos, no había nada. Hoy en día todo esto está ocupado, o sea, literalmente, y todavía se siguen extendiendo a más municipios porque cada vez llega más gente a vivir a la gran Ciudad de México. Entonces, sobre esa situación hay que dar ese número de estadísticas para ver y comprender cuáles son los ejidos que de alguna manera eh, están funcionando y por otro lado, eh, pues cuáles son los ejidos que, que de alguna manera o de alguna forma ya o siguen generando y cuáles son los que ya se han convertido en propiedad privada. Entonces eso es algo muy importante para poder ir cambiando y poder ir clasificando pues cómo es que se van ya teniendo estos registros. Vuelvo a repetir, esto ha ido cambiando en gran manera, o sea, no podemos hablar de la realidad en cuando se crean estos reglamentos y hasta eso a la actualidad, porque ya ha pasado muchísimo tiempo. Y es más, fíjense, vamos a ver, este dato no lo di. Fíjense, este reglamento interior data de 1997, actualmente está vigente, pero ya tiene pues prácticamente 97, 2007, 2017, ya tiene 22 años funcionando este reglamento, es decir, ya es un reglamento pues medianamente viejo. Um, y esto implica que tengamos de alguna manera una situación de, ¿cómo explicarlo? De ir viendo cómo es que pues, los registros también han ido cambiando, los usos de los ejidos han ido cambiando, ¿no? Es más, vamos, no, hoy, por ejemplo, antes no pasaba esto, pero hoy sí, hay muchos ejidos que literalmente ni siquiera se están trabajando, o sea, literalmente parecen terrenos, ¿no? Parecen terrenos baldíos. Sin embargo, son ejidos, ¿no? Se deberían de estar aprovechando para la explotación, pero la gente también ha abandonado esto y eso también se censa, entonces también tienen que generar algunas evaluaciones. Y bueno, facultades administrativas, que corresponden a los directores generales, dirigir, organizar la evaluación y funcionamiento y desempeño de las atribuciones correspondientes a la dirección general, suscribir documentos relativos, coordinar las diferentes unidades administrativas, y ya nos da una clasificación genérica de cómo es que se empiezan a llevar a cabo estas facultades, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al director general del registro, él ejercita fe pública, autoriza asientos y anotaciones en el registro, vigilar la legalidad, autoriza la apertura y reposición de folios, calificar la inscripción del acuerdo de adopción del dominio pleno, establecer el procedimiento para la recepción, calificar las transcripciones de sus derechos que amparen los títulos certificados, convalidar los libros del registro del comisario ejidal, y es en pocas palabras toda una gran clasificación genérica, o sea, vamos, va a existir ahí una clasificación de diferente tipo. Corresponde a la Dirección General de Titulación y Control Documental, vigilar que se cumplan los criterios y procedimientos a que se deberán sujetarse las delegaciones, etcétera. Trae un catálogo importante de todas las funciones de los diferentes o de las diferentes áreas consistentes en los diferentes puestos administrativos. En este caso, incluso sobre eso va la tarea.
es un poco repetitivo en algunos casos el ir llevando a cabo la, o explicar el tema de las facultades, porque en realidad hay muchos muy parecidos, pero bueno, diremos los importantes que fueron los primeros, esta que también es muy importante, que es la de finanzas y administración, que tiene que ver con aplicar las normas y lineamientos, eso es algo también importante, el tema del reclutamiento y selección del personal. En pocas palabras, ellos son los que van a estar regulándose, van a estar situándose, vamos, ¿cómo explicarlo? Organizando y llevando a cabo incluso las audiciones, ¿no? Por así llamarlo, y las contrataciones, los filtros del propio personal en el registro agrario. Aunque también seré muy sincero, actualmente en el registro agrario ya es muy escaso ver el tema de trabajadores sindicalizados. Hoy lo que más abunda en el registro agrario es un tema de trabajadores de confianza, para evitar el tema del sindicalismo y todos los beneficios que ellos tienen. Y en algunos casos también el registro agrario, aunque no se crea, también tiene algunos operadores que son por meses. Y esto es algo pues bastante importante. Pero bueno, elaborar y proponer la coordinación de direcciones y bueno, ahí viene toda una situación pues también un poco diversa, ¿no? De las delegaciones tendrán las siguientes atribuciones: ejercer la función registral mediante la calificación, inscripción y certificación de los asientos de los actos, documentos, objetos del registro, que en realidad una delegación es cuando no hay un, ¿cómo explicarlo? No hay o no existe un, o hay una lejanía del propio RAN a nivel nacional, que en este caso está en la Ciudad de México. Y digamos que a veces también se ponen algunas delegaciones cuando el registro agrario solamente se encuentra en las ciudades y el estado está muy grande, entonces tiene que poner oficinas regionales. Y para eso sirven las delegaciones, para poder generar o llevar a cabo las inscripciones y obviamente informar a la titularidad a la titular, en este caso la gran dependencia, que pues tengamos esta inscripción y que no se pierdan los registros. Y ahora que existen esos dobles registros, acuerdos de asamblea, contratos de asociación y aprovechamiento de los núcleos de agrarios, que esto es lo que yo les decía, cuando se celebran contratos con otras sociedades mercantiles o sociedades civiles para llevar algunos actos en los ejidos y estos generan una renta, y bueno, la renta ya puede ser para un ejidatario o bien lo puede hacer para todo el núcleo de población ejidal. Y bueno, da toda una situación importante en ese sentido. Y bueno, los titulares de delegaciones tendrán las siguientes facultades, ¿no? Que en este caso son los representantes de las delegaciones. Y esto me gusta mucho porque en realidad lo que tenemos es que estas regulaciones, en manera genérica, en manera general, sirven mucho para poder realizar ciertos trámites. Incluso las delegaciones a veces facilitan el tema de los registros, es decir, tú te puedes ir con ellos y ellos te van a explicar perfectamente cómo es que se van a llevar a cabo las situaciones. Ahora, esas son las dependencias, pero ¿qué pasa con el sistema registral? Que en este caso era la parte que yo quería ver. ¿Cómo se llevan a cabo los registros? ¿Qué se necesita, en pocas palabras, para poder llevar un control exacto de todas y cada una o todas y cada una de las modificaciones registrales? Que eso también es eh, algo importante. Um, miren, uh, hay algo muy importante. En el sistema registral no solamente hay que poner atención, sino que también hay que tener una exactitud plena, esa sería la palabra que ocuparía, una exactitud plena de
absolutamente eh, tener completo cuidado de los diferentes registros que se llevan a cabo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque este registro, eh, este registro no puede tener fallas, porque como les decía hace un momento, toda la verdad, en caso de existir conflicto, se va a abocar en el tema de los datos del registro. Entonces, cualquier cosa, equivocación o demás, o lo que se presente, ah, pues este sistema se tomará como verdadero y como cierto, que eso es algo fundamental en ese sentido. Fíjense, el sistema registral en el conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto la calificación e inscripción de los actos jurídicos y documentos que conforman la ley y sus reglamentos deban registrarse, así como su ordenación en folios e integración de los índices. Esto es algo muy importante. Vamos a tener registros de libros, de índices y de folios, ya está por fojas. Es decir, la hoja nada más que aquí le decimos fojas, entre frente y revés. Todo tiene que registrarse para poder saber con exactitud en dónde se encuentra la cita del registro del documento al cual tú vayas a hacer alusión. Ahora fíjense, son actos jurídicos que se pueden inscribir los que constituyan, transfieran, modifiquen o extingan derechos y obligaciones respecto, y viene la primera parte, la propiedad de los núcleos agrarios, así como los que modifiquen total o parcialmente el régimen ejidal o comunal, los terrenos nacionales y de los denunciados como baldíos, las colonias agrícolas o ganaderas, la delimitación y destino de las tierras del interior de los núcleos agrarios, los sujetos titulares de los derechos sobre las tierras a que se refiere la fracción anterior, las sociedades mercantiles o civiles propietarias de la tierra agrícola, ganadera o forestales, así como respecto de los socios asociados, tenedores o acciones o partes dichas de personas morales. Las sociedades rurales, las bases generales de organización económica y social de los núcleos agrarios, la organización de representaciones de núcleos agrarios y el uso y aprovechamiento de las tierras de los núcleos agrarios, ya sea que estos actos provengan de acuerdos de asamblea o de los ejidatarios individualmente. En pocas palabras, se va a reglamentar toda esta actuación en el sentido de que cualquier acto, porque esa es la verdad, cualquier acto en materia agraria tiene que ir a parar al registro agrario. No se pueden hacer omisiones, o sea, bajo ninguna circunstancia se pueden hacer omisiones, por el contrario, ¿no? O sea, por el contrario, en realidad son datos que deben de quedar completamente inscritos y no debe de existir bajo ninguna circunstancia error alguno, porque de ahí derivará la verdad absoluta en caso de un conflicto posterior. Entonces es algo muy importante. Ahora, antes de que continúe, también diré algo muy cierto. Algunos municipios de los diferentes estados, eh, por esta facultad de los propios núcleos ejidales, decidieron no incluir sus registros en el registro agrario nacional. Es decir, que a veces hay núcleos en el país, núcleos de población ejidal, que tienen sus propios registros de cómo o qué va pasando con los diferentes ejidos. ¿Es real? La respuesta es sí, sí pasa esto, es muy frecuente, sobre todo en estados pues, que están al sur. Pero incluso, por ejemplo, en el estado de Puebla hay algunos municipios que tienen algunas reservas sobre algunos núcleos ejidales que no quieren que el RAN lleve sus registros. Motivos, ahí sí la verdad desconocería, aunque desde mi punto de vista tiene que ver con el sentido económico. Pero pasa, sucede. Y yo lo que les recomendaría es que si ustedes piensan adquirir eh, un ejido en donde pues no estén inscritos en el registro agrario nacional, pues váyanse con mucho cuidado, porque en realidad pueden perder incluso la adquisición de dicho ejido. Y en un segundo lugar, si ustedes o a ustedes les llega un conflicto de esta naturaleza en donde existe un núcleo fuerte, un núcleo en donde no estén los registros en el registro agrario nacional,
de antemano sepan que ese juicio ustedes no lo pueden cobrar barato porque obviamente vas a tener complicaciones en el mismo. Es decir, tienes tú que analizar muy bien el tema y al final cobrar una cierta cantidad específica en donde, pues, obviamente tengas en una balanza el conflicto que pueda darse y la complejidad que ésta pueda tener a la hora de estar en un juicio, que eso es algo fundamental y eso siempre deben de tenerlo muy en cuenta. Y nos vamos a ir, fíjense, el otro punto no lo vi porque no hablaba acerca de los libros, pero sí vamos a hablar acerca de los folios agrarios. ¿Qué pasa con estos registros? ¿Deben de tener un número específico? Sí. Y esos números o folios, pues son los de identificación que van a tener los documentos que vayan al Registro Agrario Nacional. El folio agrario es el instrumento en el que se practican los asientos que se originen por la inscripción de los actos y documentos con los que se constituye la unidad básica registral, con el propósito de que en dichos actos y documentos produzcan efectos contra terceros. Los folios agrarios son los siguientes: de ejidos y comunidades, de sociedades, terrenos nacionales o denunciados como baldíos y las colonias agrícolas o ganaderas. El folio agrario de ejidos y comunidades se deberá asentar a todo lo relativo en su constitución, modificación, transmisión, extensión y obligación sobre sus tierras a su organización económica y social, así como a los derechos individuales de sus integrantes. El folio agrario de sociedades deberá asentar todo lo relacionado con las actas constitutivas de estas, sus estatutos, la razón de denominación social, los nombres de sus asociados, el objeto y la capital social, así como cualquier acto que se modifique o extinga. De igual manera, se deberá asentar lo relativo a las superficies, linderos y colindancias de los predios agrícolas, ganaderos o forestales, propiedad de las sociedades mercantiles o civiles, con la indicación de la clase, del uso de las tierras, individuos, sociedades tenedores o acciones o partes de la serie. Representativas del capital social y de las mismas y de los demás actos, documentos e información que sea necesario para vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el título sexto de esta ley. En pocas palabras, se lleva una serie de folios dependiendo también el tipo de tierra ejidal. Por ejemplo, aquí hablamos de terrenos nacionales, de colonias agrícolas, arriba hablamos acerca de cuestiones de linderos, colindancias, tierras agrícolas y ganaderas. O sea, se puede tener un folio diferente, pero esto no es para hacer una distinción entre las tierras, sino lo que único que haces es tener un mejor registro. Cuando hablas acerca de una materia o de un uso de ejido, es algo en específico. Si hablas acerca de otro, bueno, también tendrás una noción específico y esto sirve muchísimo y facilita el tema de los registros. El procedimiento especial para el ordenamiento de la propiedad rural, y pues tenemos aquí básicamente lo siguiente. El registro solo inscribirá aquellos acuerdos de asamblea relativos a la aportación de tierras ejidales o comunales, de uso común o de sociedad civil o mercantil o de adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales, que hayan cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 75 y 81 de la ley. Las tierras de que se trate o hayan sido delimitadas, asignadas conforme a la ley del acta de delimitación, destino y resignación de tierras ejidales, se encuentre debidamente inscrita en el foro correspondiente. Los planos internos del ejido cumplan con las normas técnicas emitidas al efecto del registro y el número total de ejidatarios señalados en el acta de asamblea, de aportación de tierras de uso común o una sociedad civil o mercantil o de la adopción de dominio pleno. Personas que asuman el dominio pleno sobre las parcelas sean los titulares del derecho parcelario y el certificado de uso común. Y en pocas palabras, esos documentos son los que se van a versar de los títulos de los derechos agrarios, ¿no? Planos internos, porque obviamente a la hora de que se hizo la repartición agraria, a lo mejor de una manzana, dieron esas divisiones, y este ejido tal para tal persona, y este para tal persona, y de ahí ya se fueron dando los registros. Los certificados que yo les decía hace un momento al principio de la clase, certificados de derechos parcelarios, tienen que ver con el uso común, planos individuales, y bueno, todo esto está completamente certificado. Una vez integrado debidamente el expediente relativo a los acuerdos a que se refiere el artículo anterior, la delegación lo turna a la Dirección General del Registro y quien realizará la calificación registral a fin de que el director en jefe autorice su registro. Ahora, la solicitud de inscripción de una sociedad propietaria de tierras agrícolas ganaderas deberá contener los siguientes datos, que es algo muy importante. Cuando tú vas a hacer la solicitud, ¿qué debe de contener? 1. Copia certificada del acta constitutiva de la sociedad. Superficies, linderos y colindancias de los predios agrícolas, número y nombre de los individuos tenedores de acciones o partes sociales de la T, en su caso número y nombre de las sociedades tenedoras de acciones, los demás actos, documentos o información que sea necesaria para vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el título sexto. Cuando una sociedad propietaria de tierras rebase los límites equivalentes a 25 veces los límites de la pequeña propiedad individual o el número de socios sea menor al número de veces que rebasen los límites de la pequeña propiedad individual, se procederá a revisar la anotación preventiva que contenga
los datos esenciales de la sociedad y la descripción de la situación irregular. Dirección General del Registro, en todos los casos se notificará a la Secretaría para que se inicie la investigación correspondiente y bueno, ya prácticamente te da todo lo que necesitas, ¿no? Documentos susceptibles del registro, qué cosas necesitan forzosamente registrarse, sentencias, que son resoluciones judiciales, sentencias, títulos o certificados que amparen derechos sobre los solares o sobre los ejidos, títulos primordiales de las comunidades, que en este caso son cuando son régimen comuneros, y la delimitación de las tierras. Todos esos registros, que en realidad estos, que voy a señalar aquí en el segundo punto, en el punto B, que son certificados o títulos, son, digamos que las escrituras, ¿no? De los propios ejidos, ¿no? Pero en ese caso no les llamamos escrituras, les llamamos certificados o títulos ejidarios. Pero bueno, básicamente esos son los documentos en los que se va a versar el tema de la materia registral. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.